Tras la visigoda, Astur, Imperator, Isabel San Sebastián ahora nos presenta una nueva novela, editada por Plaza y Janés. Es esta que tengo aquí, Un reino lejano. Y bueno, ahora le agradecemos muchísimo que nos haya recibido en su despacho. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti. ¿Te ha gustado la novela? La verdad es que sí, se lo estaba comentando cuando nos hemos visto, que la verdad es que es fabulosa. Tiene tintes épicos, tiene de todo, amor, amistad, esa relación que tiene Braira con Inés, el amor que siente Guillermo por Mayusca. Luego también la lucha conmovedora que hay entre su padre, el padre de Guillermo, Gualtiero, y la verdad es que tiene de todo. ¿Cómo se te ha ocurrido cómo has tejido esta novela? Bueno, yo siempre he tenido mucha imaginación y me ha gustado mucho la historia y me gusta mucho entretejer una trama. Esta novela habla mucho de tejer, de telares y de cómo se teje la seda y la lana. Pues a mí me gusta mucho utilizar una urdimbre de historia real y sobre ella tejer con hilos de ficción, con personajes de ficción, una trama de ficción. Y bueno, pues voy pensando, estuve un año pensando y haciendo interactuar a los personajes dentro de mi cabeza, tomando notas, y he aprovechado para escribir una historia en la que efectivamente se entremezcla la realidad y la ficción y que también utiliza mucho el simbolismo, ¿no? Hay mucha aventura, hay mucha acción, es una novela trepidante, como has podido comprobar, y también es una novela que está llena de simbolismo, es una lucha entre la barbarie y la civilización, entre el bien y el mal, entre la virtud y la vileza, que son tensiones o tentaciones que habitan dentro de todas las personas, de todos nosotros, ¿no? Y esta novela narra la lucha de un personaje, sobre todo de Guillermo de Girgenti, por vencer al bárbaro que hay en él, que se deriva de los años que pasa en cautiverio entre los mongoles, que fue la civilización más bárbara de cuantas han existido y al mismo tiempo el mayor imperio, un imperio construido a base de brutalidad y de exterminio y de crímenes atroces. Bueno, pues es la lucha de este hombre por sobrevivir a esa experiencia, sobrevivir primero físicamente en esa tierra hostil, en medio de esa gente bárbara, y segundo, sobrevivir a los traumas derivados de esa experiencia, sobrevivir al bárbaro que se apodera de él, sobrevivir a la tentación de convertirse en un ser brutal, en un ser que solo piensa en satisfacer instintos como ellos, ¿no? Y convertirse en un caballero como es su padre y en un ser noble y virtuoso y valiente y leal y bueno, y al mismo tiempo ser capaz de dar amor, ¿no? De dar amor a una mujer que se llama Mayuska, que es la que le transforma, la que le redime de tanta barbarie y le convierte en un ser humano, ¿no? Comentas también que esto del imperio mongol, que tampoco ha sido muy tratado, ¿no?, en nuestra literatura. No ha sido en la literatura española, en la narrativa española, poquísima. He tenido que buscar documentación fuera de aquí, pero hay mucha documentación histórica sobre el imperio mongol, sobre todo a través de las crónicas que contaron los invadidos de los invasores, porque los mongoles dejaron muy poquito, aparte de Marco Polo, que es un relato idealizado de la grandeza de los mongoles, de Kublai Khan, la realidad de la devastación mongol la contaron los persas, la contaron los árabes y la contaron los cristianos arrasados por sus hordas hasta Hungría. Los mongoles llegaron hasta Hungría y no llegaron más allá pues porque se murió Gengis Khan y afortunadamente se retiraron, si no habrían conquistado Europa occidental también. Fueron una horda verdaderamente brutal que asoló el mundo en el finales del siglo XII-XIII. Y esta novela recoge la peripecia de estos dos caballeros sicilianos, Gualtiero de Girgenti y su hijo Guillermo, que son apresados cuando Guillermo tiene 15 años y que son trasladados primero a Mosul, al palacio de un noble turcomano, y después a Mongolia, a la estepa mongolia, a las orillas del lago Baikal, a la tribu de un mongol hijo natural de Gengis Khan. Y allí sufren una serie de peripecias brutales y tienen que luchar muy duramente para sobrevivir físicamente, ya digo, y para sobrevivir moralmente a lo que significa esa experiencia, ¿no? Que superan a base de aferrarse a sus principios, que es algo que en la vida es bastante útil. Tener unos principios claros y aferrarte a ellos, no ceder nunca a la tentación de lo más vil que habita en nosotros, ¿no? Aferrarse a lo grande, a eso, a la lealtad, a la nobleza, a la valentía. De hecho, bueno, Guillermo durante el cautiverio mongol tiene, bueno, está a punto de tirar la toalla, ¿no? Pero la duda que tengo, el personaje de Braira ya habías hecho una especie de
esbozo en Imperator, ¿verdad? No, el personaje de Braira es la protagonista de Imperator. Es la protagonista de Imperator. Guillermo es su hijo, que aparece fugazmente en Imperator, y esta es la historia de Guillermo, la historia de lo que no se cuenta en Imperator, de lo que no pasa, ¿no? Pero es una historia completamente separada, es una historia independiente. Es la historia del cautiverio mongol y luego es la historia del regreso de ese cautiverio mongol y de cómo Guillermo logra de alguna forma dar sentido a su vida, dar sentido al bárbaro que hay en él y que intenta convivir con el caballero que hay en él, con el noble que hay en él, a través de la milicia, enrolándose como almogávar en las tropas de Jaime el Conquistador, en el ejército de Jaime el Conquistador. Y bueno, en la tercera parte de la novela se cuenta precisamente la conquista del reino de Mallorca, de Valencia, y las peripecias previas a las vísperas sicilianas, cómo entra Guillermo al servicio primero de Jaime el Conquistador y después de su hijo, Pedro, y de la esposa de Pedro, que es la titular de la legitimidad dinástica del reino de Sicilia. Y gracias a eso, Aragón desembarca en Sicilia. España será la corona de España y de las dos Sicilias gracias a lo que se cuenta en esta novela, ¿no? A un episodio muy poco conocido también y sin embargo muy bonito y muy importante, que fueron esas vísperas en las que el pueblo de Sicilia, alzado contra un rey francés impuesto por el Papa, pidió un rey español, pidió al rey de Aragón. Entonces no existía España, era el reino de Aragón, pidió al rey de Aragón que se hiciera cargo del trono de Sicilia y por eso España no conquistó Sicilia, España llegó a Sicilia por derecho dinástico y llamado por el pueblo siciliano, constituido en consejos en los pueblos, ¿no? Y también cuenta la novela, en la segunda parte, cómo nacen los primeros burgos, las primeras ciudades medievales y cómo dentro de esos burgos, protegidos por murallas y protegidos por fuero, es decir, por murallas físicas y también por murallas legales, empieza a desarrollarse una ciudadanía libre de servidumbres, libre de yugos, que sin embargo sí padecían los siervos de la gleba, ¿no? Los feudatarios de los nobles terratenientes. O sea, cuando se dice la Edad Media fue una época de tinieblas, de oscuridad, no es verdad. En la Edad Media pasaron muchas cosas. Fue una época tenebrosa en el Imperio Mongol, por ejemplo, pero en Occidente, en el Reino de Aragón, en el Reino de Castilla, en Sicilia, en otros lugares ocurrían cosas muy estimulantes y muy importantes, sin las cuales no habríamos llegado al mundo moderno tal y como lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, esa. Y yo no sé, Guillermo tiene que empezar le ocurre varias veces durante la novela que tiene que comenzar de nuevo. Es decir, después de que le raptaran, creo que cuando tenía 15 años, ¿no? Que iba a los santos lugares con Gualtiero, con su padre, más o menos. Estaba participando en una cruzada, estaba participando como escudero en una cruzada pacífica del emperador Federico de Hohenstaufen, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es hecho cautivo en una escaramuza, de las que entonces habían muchas, y a partir de ahí empiezan 20 años de cautiverio atroz. Y efectivamente, tiene que volver a empezar muchas veces, que es algo que nos ocurre a todos en la vida. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿A ti te identificas de alguna manera con Guillermo o con Gualtiero, que has dicho que te gusta mucho ese personaje? Tiene una templanza, una sensatez que, claro, no tiene su hijo también por la juventud. Claro. Sí, hombre, el escritor está en todos los personajes. Yo estoy ahí en muchos personajes de distintas formas y no solo yo, están personas de mi familia, de mi entorno inmediato, luego hay también imaginación, ¿no? Pero efectivamente en la vida todos caemos y cuantos más años tenemos, más veces hemos caído y más conciencia tomamos de que lo importante no es caer, lo importante es saber levantarse y que cada caída te haga fuerte y que logres levantarte, logres recuperarte y logres volver a empezar con más entusiasmo. Por eso digo esto de mientras hay esperanza hay vida, ¿no? Es fundamental, es una novela que está en la que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha barbarie, pero es una novela en la que hay también mucho amor. Hay mucha exaltación de algunos principios que para mí son esenciales en la vida. Una es la nobleza. Otra es la valentía, otra es la lealtad a las personas y a los principios es fundamental, y otra es precisamente esa, la esperanza, ¿no? El no tirar nunca la toalla, el mantener siempre, el conservar siempre la esperanza y el ser leal a las personas a las que amas, serles leal en lo físico y sobre todo serles leal en lo esencial, en lo principal, en lo nuclear, ¿no? No traicionar aquello que ellos esperan de ti. No traicionarles nunca y no traicionar lo que ellos esperan de ti, ¿no? No traicionarte a ti mismo a través de esas personas. ¿Y te ha pasado alguna vez como a Guillermo que siempre quiere volver a esa Sicilia, pero que por todo lo que le ocurre, quizá tiene ese miedo, ¿no? De no encontrarse a la Sicilia que él recordaba? No sé si te ha pasado a ti con algún lugar o en algún momento de tu vida. Yo soy hija de diplomático y como tal pasé mi infancia y mi adolescencia y mi primera juventud
como una nómada, ¿no? Trashumante, con la vida en una maleta, 3 años aquí, 4 allí. Y en todas mis novelas está esa transhumancia, en todas mis novelas está esa búsqueda desesperada de un hogar, de unas raíces, de eso, del hogar. Y de hecho en la novela se habla mucho, se dan muchas vueltas a esa búsqueda del hogar, a llegar a casa, volver a casa, encontrar el hogar y establecerse en casa, ¿no? Eso supongo que se deriva de esa infancia nómada, de esa infancia transhumante que me marcó para siempre. Para mí las raíces, el hogar, un lugar que considerar propio en el que sentirse en casa ha sido una obsesión vital siempre. Ahora lo he encontrado en Asturias en buena medida, también aquí en Madrid, aunque menos, pero bueno, sigue siendo un anhelo recurrente. O sea, para mí sigue esa sensación de estar un poco con la vida en un baúl, yo creo que no me abandonará nunca. Porque las cuestiones que te marcan en la infancia te marcan para siempre. La infancia es la época en la que se estructura la personalidad, para bien y para mal. Por ejemplo, si eres un niño querido de pequeño, yo creo que eres un adulto seguro de ti mismo. Pero al mismo tiempo las lagunas que tienes de pequeño, ya sean de amor, ya sean de estabilidad, ya sean de amistad, de lo que sea, son lagunas que tienes para siempre y que tienes que estar siempre trabajando en ellas para que no te superen, ¿no? Y bueno, pues una de las mías es esa, ¿no? Es la necesidad desesperada de un hogar, de unas raíces, y están en todas mis novelas y en esta también. No voy a contar el final, pero tiene mucho que ver con eso. Sí. Y bueno, es curioso en un momento de la novela en el que Guillermo va a la corte de Doña Constanza y Don Pedro, y los catalanes se quejan de que son los más grabados por los tributos reales. Tampoco han cambiado las cosas, Isabel. Eso es rigurosamente cierto. Así como nunca ha habido una Cataluña, nunca se ha llamado Cataluña y no ha existido, existía el Condado de Barcelona, que muy pronto se fusionó con la Corona de Aragón a través de un matrimonio, de una fusión dinástica, que era como se hacían esas cosas entonces. Pero existía Barcelona, que era el puerto del Reino de Aragón. Era Reino de Aragón, pero es verdad que existían nobles geográficamente, había nobles catalanes, nobles aragoneses, nobles valencianos, según en qué lugar geográfico estuvieran ubicados sus dominios. Y es verdad que ya en el principio de la reconquista del Reino de Valencia, los nobles catalanes se quejaban de tener que pagar un impuesto que se llamaba la bobada, que era un impuesto sobre el ganado, que les gravaba a ellos con el fin de financiar, gracias a ese impuesto, las guerras que hacía el rey don Jaime en Valencia. También es verdad que luego los nobles catalanes que participaban en esas guerras, como todos los demás, se lucraban de las conquistas que se hacían en esas guerras. Y que, por ejemplo, y esto aparece en la novela, uno de los dignatarios que se encargaron del reparto de los bienes incautados a los moros en Valencia, en la ciudad de Valencia, que era una ciudad muy rica, una plaza muy rica, que dio lugar a repartos muy considerables de botín, no solo en joyas y en dinero, sino en tierras y en casas y en propiedades. Pues uno de los máximos dignatarios que participó en ese reparto de botín fue el obispo de Barcelona. O sea que los nobles catalanes se quejaban, pero luego se beneficiaban como todos los demás. La historia ha cambiado poquísimo. Poquísimo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y no cansa. Esto ya a los cronistas políticos, a presentadores como tú, que estás en Alto y Claro, en Telemadrid, en El Contrapunto, en ABC.radio, hablar siempre de los mismos temas. Pues es un poco cansino, pero cuando leí en uno de los capítulos de la Crónica del Reino de Aragón esto de la bobada y de las quejas de los nobles catalanes, me dio la risa, porque dije, mira tú, si es que no hay nada nuevo bajo el sol, digo, esto lo tengo que contar porque verdaderamente es peculiar y estamos hablando, conquista de Valencia, estamos hablando de mediados del siglo XIII. Pues ya estaban ahí los nobles catalanes quejándose de tener que pagar y luego llevándoselo como todos los demás, ni más ni menos, igual. Igual. También es curioso cómo trazas el personaje de Guillermo cuando está bajo el yugo mongol. Tiene él el dilema o más o menos parece que se insensibiliza, es decir, que también adopta costumbres mongolas para poder sobrevivir. Claro. ¿Hasta qué punto, yo no sé si te ha pasado a ti, que adoptes cosas de enemigos o que solo porque a ellos le han servido para conseguir su objetivo o no? A mí en este caso no, pero constato que una manera muy habitual y relativamente cómoda de evadirse de la responsabilidad de combatir algo que no nos gusta es mimetizarnos con el entorno, es adaptarnos al entorno, asumirlo, aceptarlo, desistir de alguna manera de pretender cambiarlo o de pretender combatir algo que no te gusta, ¿no? Y como te digo, esta novela está llena de aventuras, pero también está llena de simbolismo. El hecho de que en un momento dado Guillermo quiera convertirse en un mongol, es decir, quiera convertirse en un bárbaro, no quiera sentir ni padecer nada distinto de lo que sienten y padecen esos bárbaros que básicamente se conforman con cabalgar, comer muy mal, porque la comida allí es una mera cuestión de supervivencia,
y poco más, es de satisfacer los instintos más básicos. No, es su tentación de sobrevivir de esa manera que es la más cómoda, ¿no? Y su padre es el que le dice, no, es que no vale con sobrevivir, es que tenemos que salir de aquí, es que tenemos que seguir siendo nosotros mismos, y ahí está también el simbolismo del nombre, ¿no? Los mongoles les resulta muy difícil pronunciar sus nombres, Gualtiero y Guillermo, y les llaman Tiro y Mo. Y ellos se empeñan siempre en llamarse a sí mismos Gualtiero y Guillermo y en hablar en italiano, que es su lengua, para no olvidarse de quiénes son, para no perder su identidad, para no dejarse vencer por esa barbarie que les rodea, ¿no? Para que prevalezca en ellos la nobleza, la virtud, la bondad, la civilización, ¿no? Es la civilización contra la barbarie. Yo creo que la civilización es algo glorioso que nos ha ocurrido, ¿no? La civilización griega, romana, todas las capas de civilización que tenemos la suerte de tener los españoles, incluida esta, ¿no? Que vino de Sicilia, del Mediterráneo, y que entró en España a través del Reino de Aragón. Yo recuerdo una vez hace muchos años en una entrevista que le hice a Arzallus, a Javier Arzallus, en la que me dijo que él estaba muy orgulloso de que los vascos no hubiéramos sido romanizados, lo cual, para empezar, es mentira, porque una parte muy importante del País Vasco sí fue romanizada, pero bueno, cuando yo oí aquello, yo me quedé estupefacta, digo, pero ¿cómo puede haber alguien que se sienta orgulloso de no haber sido romanizado? Si la romanización es lo mejor que nos ha ocurrido, lo mejor. Bueno, te quería preguntar también de dónde vas a sacar tiempo para hacer tu quinta novela. Yo no sé si va a ser novela, si va a ser... Siempre los escritores estáis pensando ya en la siguiente, casi antes que acabar, yo creo, que de esta, o no sé si es verdad. Sí, es verdad, hombre, te surgen ideas en la cabeza y vas pensando, y de repente tomas un apunte, tomas otro. Pero bueno, yo de momento ahora no tengo tiempo para escribir nada. Además, la verdad es que estoy muy cansada. La paliza que me he pegado el año pasado para compatibilizar todo ha sido considerable. Y no, la próxima novela quiero que sea más sosegada, quiero hacerla con más tiempo. No quiero decir que en esta no haya invertido tiempo, que he invertido mucho y estoy muy contenta del resultado, me gusta mucho cómo ha quedado, pero tengo ya una edad que ya no quiero hacerlo todo a matacaballo. Cuando me ponga a escribir la quinta será, si no en exclusiva, casi, o sea, será con tiempo para hacerlo con calma y bien y sin tener que renunciar completamente al descanso y a la vida personal y a los fines de semana y a todos. Es que el año pasado pues he hecho cálculos y de 54 fines de semana que tiene el año seguramente trabajé 40. Pero cuando digo 40 digo trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los sábados y los domingos, para poder escribir, y las vacaciones también. Y al final eso machaca. Al final llega un momento en el que por mucho que te guste, y a mí me encanta escribir, y me encanta el periodismo, me encanta todo lo que hago. Tengo la enorme suerte de que tal y como está el mundo, yo disfruto de todos los trabajos que hago. Disfruto de todo lo que hago en mi vida. Todo. O sea, soy una auténtica privilegiada. Trabajo muchísimo, pero con pasión, con disfrute. Aún así, llega un momento en el que me habéis pillado antes bajando música de internet en 10 minutos que tenía entre una cosa y otra, porque también me encanta escuchar música y no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo de cosas tan aparentemente normales como esa, ¿no? Hace poco me decía también un presentador y que también es escritor. Dejándola pagando, de iTunes, la música, digo, pagando. Que conste. Que conste, que me parece abominable bajar gratis ni música, ni literatura, ni nada. Me parece horrible robar de internet. Yo lo que bajo lo pago. Aprovecho la ocasión para... Queda claro. Te decía que hace poco un escritor y también presentador de televisión me comentaba que esto de la literatura no da, como antes, está claro que no da para vivir del todo bien como antes vivían los escritores. Bueno, esto supongo que, claro, algunos. Hay lugar para tantos escritores que, vamos, tú ya tienes una gran trayectoria. ¿Has notado mucho el cambio que ha pasado durante los años en esa faceta tuya que tienes, aparte de presentar? Bueno, yo hasta la fecha los 3 libros que he hecho han vendido muy bien, y Un reino lejano ha hecho una primera tirada de 40.000 ejemplares, que son muchísimos ejemplares para una primera tirada. Esperemos que se vendan bien, vamos a ver. De momento la novela está recibiendo muy buenas críticas y muy buena acogida. A ti no te he coaccionado para que me dijeras que te había gustado. Para nada. Yo ya lo he dicho, que me ha encantado. O sea que esperemos. Hombre, en esto pasa como... Es verdad que cada vez hay más de todo, porque evidentemente cada vez hay más gente formada, cada vez hay más universitarios, cada vez hay más gente competente y cada vez hay más competencia. Pero en la literatura pasa como en todo lo demás. Hay gente buena, mala o regular, y al final pues prevalecen los mejores o los que más suerte tienen
o las dos cosas a la vez, ¿no? Pero es verdad que vivir de la literatura solo es muy complicado, hay muy poca gente que lo pueda hacer. Pues en España Pérez Reverte y no sé si alguien más, pero muy poca gente más. Todos los demás pues tenemos que compatibilizar esa actividad con alguna otra. Pero yo no me quejo, yo no escribo por dinero, yo escribo porque me gusta, escribo por pasión. Y en consecuencia, pues no me quejo tampoco del resultado económico que me han dado los libros. Han vendido más de 170.000 ejemplares entre los 3 anteriores, que son muchos ejemplares. O sea, que me va fenomenal y no tengo ninguna queja. Pero esto no es algo que se pueda hacer por dinero. Sobre todo ficción. Igual puedes hacer un ensayo por dinero, sí, porque es como un reportaje largo, más trabajado y ya está. Pero escribir ficción por dinero yo creo que es imposible, porque le tienes que poner pasión a un libro de ficción, le tienes que poner emoción, le tienes que poner corazón. Si no, eso se transmite. Esto es como la tele o como la radio. Si tú no le pones pasión a lo que haces, el que lo recibe no la percibe. Y en una novela, si el que lee una novela no percibe pasión, no percibe ilusión, no percibe emoción, a la página 40 lo deja, porque no le interesa seguir leyendo. Una novela la lees si te transmite emociones, si no, no. O sea, la ficción no es como el ensayo. Tú el ensayo lo puedes leer a título informativo, la ficción no. La ficción, igual que la poesía, la lees porque te transmite emociones y sentimientos, porque te hace vibrar, porque te hace emocionarte. Si no, ¿para qué te vas a leer una novela? Con lo mal que andamos de tiempo todos, ¿no? Si no te coge por el cogote y te lleva ahí arrastrando, pues no sigues leyendo. De modo que esto requiere pasión, requiere creérselo, requiere hacerlo por convicción, no por dinero. Como casi todo en la vida. Casi todo lo importante en la vida hay que hacerlo por convicción. Si no lo haces por convicción, no sale bien. Bueno, pues nada, pues te agradecemos de nuevo que nos hayas recibido y nada, yo ya me pido la siguiente novela también para entrevistarte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, guapísima. Me alegro de que te haya gustado. Gracias.